¿Qué tal? Sean bienvenidos a Etnomúsica. Yo soy Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, DJ. En este espacio donde vamos a hablar de la música y su relación con los pueblos, con la gente, con todo eso. Pero bueno, hoy quisiera empezar con una cosa. Dime de dónde eres y te diré a qué son suenas. Entonces, bueno, si hablamos de son, hay una enorme variedad en todo el país. Como les comenté hace rato, depende de dónde sean, qué tipo de son suenan ustedes. Pero quisiera detenerme en Tlacotalpan, en particular en el son jarocho, que es uno de los más emblemáticos de nuestro país. Pero antes de eso hay que hablar un poco de la historia colonial y demás, y de cómo se llegó a ese sonido sui generis. Y bueno, cuando hablamos de son en México hablamos de tres raíces culturales, ¿no? A saber, una, la europea, española un poco más específico y súper específico, arábigo-andaluz. Otra es la indígena, que también es increíblemente diversa. Nosotros lo sabremos porque vivimos aquí y vivimos esa diversidad de grupos indígenas en nuestro país. Y después está la africana, que llegó vía esclavos y vía gente pasada por Cuba, generaciones y demás, al puerto de Veracruz. Y ahí se inició esta tradición del son, que tiene esta fusión de todos los elementos musicales de esos tres lugares. Y bueno, con estas tres raíces que digamos se traducía en el uso de instrumentos de cuerdas por el lado español, en un tipo de rítmica africana, en un tipo de inspiración indígena, se fueron conformando un tipo de, bueno, un repertorio de músicas que se tocaban en obras de teatro, en algunos eventos religiosos se colaban y fueron haciendo lo que se llamó los sonecitos de la tierra. En cada región estos sonecitos empezaron a elegir instrumentos predilectos, en algún lugar el violín, en otros la jarana, en otros el arpa, y poco a poco esto se fue constituyendo como parte de lo que se decía era alma de esta nación. Esto ya para los años un poco posteriores a la independencia de México. Ya desde entonces se tocaba una pieza que se llamaba La Bamba, El Gusto, y otras que muchos de ustedes deben conocer muy bien en múltiples versiones que se han hecho posteriormente. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita. Ahí arriba, arriba y arriba, y yo no soy marinero, por ti seré. Para cantar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
bueno, el caso es que todos estos géneros se fueron consolidando a lo largo del siglo XIX y ya para la época de la Revolución Mexicana, un poco después, varios de los presidentes del nuevo régimen que vino después de la Revolución también empezaron a mirar hacia estas pues nuevas raíces o nuevas raíces triples que había de la música mexicana como parte de la identidad nacional. Por un lado, el son de mariachi o son de Jalisco, son jalisciense, sufrió varias transformaciones. Curiosamente, no porque llegaran a Guadalajara y ahí con la vida urbana de dicha ciudad se transformara todo, sino más bien llegaron a la Ciudad de México y ahí en los estudios de la XCW empezaron a añadirle trompetas. ¿Por qué? Porque por una razón muy sencilla, por el tipo de, digamos, de frecuencias en las que se transmitía por AM y demás, la trompeta le da una claridad y una comprensión a la música que no se podía tener si no tenía ese tipo de agudos la música. Y así se fue integrando la trompeta a este son de mariachi. Ya después vino todo el cine de la época dorada donde, digamos, el mariachi, los corridos y demás eran piezas centrales y se convirtieron en emblemas de nuestra identidad. Y además se conectan con algo internacional que veremos en otros capítulos de esta serie, pero tengan eso en mente. Guadalajara, 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 tienes el alma de provinciana, puedes salirte sabes dejar que se desvío, son mis palabras, sus caseríos, Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Ay, 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 ay. Ahora, por otro lado, digo, todo mundo sabemos que había un presidencialismo bárbaro y eso se reflejaba en que si a un presidente de esa época le gustaba un género musical, pues le llegaba pues, muchos recursos y de pronto era conocido en todo el país y en muchos casos más allá de las fronteras. Esto pasó con Lázaro Cárdenas y la música de Michoacán, que además fue muy bueno todo cómo difundió toda esta cultura purépecha y demás. Pero bueno, pasemos a Miguel Alemán, que era de Veracruz y que le fascinaba el son jarocho y decidió, incluso puso la bamba como uno de los, digamos, eslóganes de su campaña y empezó a promover y difundir todo este son de, digamos, de Veracruz, aunque en específico uno que incluía arpa. Y esto fue difundiéndose por todo el país, en el sur de Estados Unidos. Ojo con eso, que también hablaremos más adelante de ello en esta serie. Y bueno, de pronto en todos lados había son jarocho y bueno, la verdad que había mucha gente que ya estaba harta de escuchar tanto esto, digamos, ya estaban cansados y entonces hubo una transformación. Bueno, eso que sucedió es que varios músicos jóvenes, algunos investigadores jóvenes en esa época, ahora no tanto, el caso es que querían ver qué había más allá, sabían, sí les gustaba este son jarocho, estaban un poco hartos de él, pero sabían que había algo más y empezaron a explorar qué otro son jarocho había, qué había antes de que Alemán hubiera difundido al máximo ese sonido con el arpa, y entonces hubo un encuentro entre los jaraneros más jóvenes y los más decanos, aquellos que habían sido olvidados por el alemanismo, y entre ellos el gran maestro de maestros Arcadio Hidalgo. Yo me llamo Arcadio Hidalgo, soy de nación campesino, que me trova un canto fino, potro sobre el que cabalgo. Que quiero decirles algo y en reventando este son, quiero decir con razón la injusticia que padezco y es que es la que no merezco, causa de la explotación. ¡Compa, vale! ¡Vámonos! Y un ventarrón de protesta soñé que se levantaba y que por fin se enterraba y ese animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor y hay que matarlo con paita. ¡Vámonos!
Ese encuentro dio fruto a un grupo que muchos de ustedes habrán escuchado, muchos no, pero ahora deberán escuchar, que se llama Mono Blanco. Y ahí digamos que resurgió la tradición del son jarocho, y así lleva unos casi 40 años ya con este nuevo vigor, cada año renovándose, gracias a ese encuentro de jaraneros que se realiza desde hace más de 40 años en Tlacotalpan, y que podríamos decir es el epicentro del son jarocho, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Tlacotalpan, patrimonio cultural de la humanidad, con portales centenarios y kiosco de bellas liras. Me tranquilizas e inspiras con tus hermosos santuarios, tañido de campanarios. El guapango y el danzón adornan tu tradición, privilegio de natura, patrimonio de cultura, mereces tu galardón. Se generó pues un grupo, ¿no?, que fue el grupo Mono Blanco. Digamos que es un concepto, yo más que un grupo digo que es un concepto que pues alberga muchas otras cosas de la música. A mí desde chica me gustó mucho cantar, siempre me gustaba cantar, y vengo de una tradición de cantadores de alabanza. Y en este momento pues ya había un resurgimiento que es el que hizo Gilberto allá en el rancho, que llegó a hacer los fandangos y a llevar a los muchachos a tocar. Había unos conciertos a los que me invitaba, otros no, y de repente así unos iba, y de repente me fui quedando en Mono Blanco hasta que ya me quedé ahí en el grupo. Y bueno, pues vengo de una familia de músicos, ya por cuarta generación. Y bueno, la música que hemos aprendido, el son jarocho, yo lo aprendí a través de mi abuelo, mi padre. Disfrutar de un buen fandango en Plaza de Doña Marta, de versadas una sarta con bailadores de rango, con un buen toro de mango rayando el amanecer. Aún quieren permanecer junto con los decimeros, encuentro de jaraneros, un verdadero placer. Muchas gracias por estar aquí escuchando, viendo, sintiendo el son de México. Esto fue Etnomúsica. Yo soy Bruno Bartra. Me despido aquí desde Déjalo Ser Records en el corazón de la Ciudad de México. Gracias. Para quien la visita, la India es un universo inabarcable. Una andanada abrumadora de colores, texturas, aromas, sonidos y sabores. Un caleidoscopio de impresiones fascinantes, en combinaciones infinitas. Es sublime y es hipnótica, intensamente hermosa y sobrecogedora. Todo en ella parece dispuesto para el ensueño y la fantasía. Nuestra comprensión ordinaria se sobresalta, abrumada por su desmesura. Su nombre evoca un caudal inagotable. India proviene del sánscrito Sindhu, que significa río. 1.350.000 indios pueblan este enorme país de 3.300.000 kilómetros cuadrados.
que se extiende desde la imponente cordillera del Himalaya, al norte, hasta las suaves playas de Kerala, al sur, desde el abrasador desierto de Thar, al poniente, hasta el espectacular delta del sagrado Ganges, al oriente. Es un arcón de riqueza biológica, una de las 17 zonas megadiversas reconocidas del planeta. Las constantes migraciones e invasiones han enriquecido su cultura, tejiendo desde hace milenios redes de modos de producción de la vida, de sentires y saberes, que se comparten hoy en día en 450 lenguas que son crisoles invaluables de experiencia humana. Recorrer la India es ir al encuentro de ciudades cuyos nombres resuenan en el imaginario con acentos de misterios insondables. Delhi, Mumbai, Kolkata, Varanasi, Agra, Madrás, que hoy se llama Chennai, y Tiruvananthapuram. La historia de la India ocupa un sitio principal en la epopeya humana. Los grandes contrastes de esplendores y miserias, de espiritualidad y violencia, de sabiduría y prejuicio, que son nuestro relato común, han tenido en la India configuraciones sin igual. Su historia entera está presente en la India contemporánea, desde la muy antigua civilización del Valle del Indo, en el noroeste, pasando por la majestuosa presencia musulmana en el sultanato de Delhi y el imperio mongol, las colonias portuguesas en las costas del sur y la dominación británica, hasta la independencia, alcanzada en 1947 por el movimiento popular encabezado por Mahatma Gandhi, promotor de la desobediencia civil y la no violencia. En la India, la profunda espiritualidad ancestral convive con la acumulación del capital. Es la quinta economía mundial en términos de Producto Interno Bruto y ocupa el cuarto lugar en recursos naturales. Es líder en el desarrollo de tecnología de punta y posee armas nucleares, lo que habla de su poder militar. Además del hinduismo, que es la tercera religión mundial por el número de adeptos, la India ha dado luz al budismo, al jainismo y al sijismo. También es el hogar de una de las 3 comunidades musulmanas más importantes del planeta. La espiritualidad de la India embellece el patrimonio de la humanidad con monumentos tangibles, como las cuevas labradas en roca de Karla y de Lomas Rishi, la gran estupa de Sanchi, los templos de Kailasa y de Surya, el Charminar de Hyderabad, el templo dorado de Amritsar y el Taj Mahal. La corona de los palacios, ofrenda funeraria del Shah Jahan a su amada Mumtaz Mahal, una obra arquitectónica perfecta, célebre alrededor del mundo. Y también con monumentos intangibles, como los textos sagrados, los Upanishads, los Vedas, las epopeyas Mahabharata y Ramayana, y las prácticas de desarrollo interior, como el yoga y la meditación, y de armonía y respeto por todas las formas de vida animal, como el vegetarianismo. Su gastronomía es una celebración de la diversidad natural y cultural, de su historia, de los colores, los aromas y sabores de esta tierra fértil y de la imaginación creadora de sus pueblos. Festines del cuerpo y el espíritu de la India. Shiva, Vishnu, Brahma, Kali, Ganesha, divinidades animales, azules, de muchos brazos, bellas, aterradoras, gurús, faquires, monjes, música de sitar y tabla, danza clásica hindú, de una gestualidad comunicativa fascinante, saris, turbantes, guirnaldas y bindi, multitudes que se purifican en el Ganges. La India puebla nuestro imaginario, nos ronda en sueños y nos espera. Traducir proviene de la voz latina traducere,
compuesta por el prefijo trans, que implica el pasar de un lado a otro, y el verbo ducere, que significa conducir, guiar. De modo que traducir es conducir las palabras de una lengua a otra, trasladar los significados y matices desde su lugar de origen hasta la morada que habrá de acogerlos. El arte de traducir es el arte de la mudanza. Quien se propone traducir con excelencia debe de extremar precauciones para garantizar que la carga que transporta llegue sana y salva a su destino. Y una vez ahí ha de desembalarla con esmero y disponerla de la mejor manera en el nuevo entorno, sin que se pierda nada esencial en el proceso. Sin embargo, ese es un ideal inalcanzable en el mayor de los casos. A la hora de desempacar toda la riqueza contenida en las palabras, se descubre que hay cosas que no caben y que otras corren peligro de deformarse o incluso de quebrarse si se las fuerza demasiado para que entren en otros moldes. Nunca basta con trasladar significados de manera mecánica. Se requiere de sensibilidad e imaginación para no mutilar o desvirtuar lo que se traduce. Pero también hay que hacer gala de cierta dosis de audacia para apartarse de la letra de un escrito con el fin de capturar cabalmente su espíritu. Hay que respetar las lenguas de ida y vuelta. La dificultad es más evidente tratándose de la traducción de textos literarios, de poesía, en los que se busca verter de una lengua a otra la materialidad misma de las palabras, los sonidos y los ritmos, las resonancias simbólicas y afectivas, el cúmulo de experiencias y de sueños de una comunidad destilados en la página. Nada garantiza el éxito. La frase italiana traduttore traditore, traductor traidor, apunta al riesgo constante de ser desleal al original. En muchas ocasiones la traducción palidece al lado del original del que procede. Resulta, como dice el Quijote, el reverso de un rico bordado. Nos permite adivinar los prodigios del anverso y nada más. Por ello, produce mayor placer y asombro la obra traducida que logra el truco de magia de aparecer como si nada la hubiese precedido. En 1928 nació en Pino, Zacatecas, una niña que con su poderosa y elegante imaginación grabaría una voz singular en las letras mexicanas. Amparo Dávila desarrolló una literatura poblada de mujeres, enamoradas, viudas, esposas, solteronas, hijas, madres y hermanas. Además, consiguió crear en su obra un conjunto de atmósferas sombrías. En sus cuentos, lo siniestro acecha a cada párrafo. Su propuesta, aunque oscura, es brillante, pues con maestría inigualable transita del realismo cotidiano a los límites de la locura. Amparo Dávila trazó un sendero único en nuestras letras y con una perversa malicia fue capaz de bordar los tres grandes temas que la obsesionaron a lo largo de su vida: la locura, el amor y la muerte.